Bueno, me vais a permitir que, aparte de la lectura que hemos hecho, que espero que hayáis prestado atención, porque es el Señor quien explica la famosa parábola de la cizaña y que explica lo que es la cizaña, lo que es el trigo y qué ocurre con todo esto. Luego entraremos más en detalle. Pero yo quiero añadir a esta lectura, lo que pasa que para que no la voy a hacer yo mismo, una segunda lectura que está en segunda de Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de la segunda epístola, y vamos a leer desde el 10 mismo. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, son palabras tremendas esta y la otra. Y yo añadiría incluso una tercera, haré referencia quizás más tarde, porque llevo unos días, hermanos, que estoy meditando mucho los tiempos que estamos viviendo y la situación en general de la Iglesia. Yo no sé cómo vosotros lo veis, pero voy a hacer una pregunta a cada uno que se la conteste a sí mismo. ¿Estamos preparados? Si el Señor viniera en este momento, ¿te irías con Él? ¿Dónde nos consideramos que estamos situados en este momento? Porque, hermanos, vivimos tiempos difíciles que a veces nosotros mismos nos preguntamos, y por ejemplo Antonio acaba de dar testimonio de un milagro realmente que sucedió con su nieta, porque da igual que Dios haya hecho a través de los hombres o que lo haya hecho directamente. A veces nos perdemos en tonterías, pero Dios interviene de muchas maneras. Y bueno, esto a veces puede parecer importante o poco importante según quien lo mire. Hay quien va detrás de los milagros, pero yo he conocido gente que ha visto milagros serios del Señor y sigue sin creer.
Y no creáis que es una garantía el hacer cosas espectaculares. Por cierto, Satanás, también hay textos que dicen que hace supuestos milagros. Y tan es así que el Señor mismo nos lo da como advertencia de que tengamos cuidado que no nos engañen. Y el tema, hermano, es que ¿os acordáis también de la parábola de las 10 vírgenes? Si os acordáis de la parábola, habla de 10 vírgenes y nos dice que 5 eran prudentes y 5 eran necias, es decir, no se preocupaban. Y entonces las 5 necias pues no se acordaron de echar aceite en sus lámparas o de llevar una recarga de aceite, de tal manera que cuando el aceite que llevaban en las lámparas se apaga, o se acaba, mejor dicho, la luz se apaga y ya está. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado, porque cuando el Señor venga, igual que les pasó a las vírgenes, Él se va a presentar de improviso cuando menos te lo esperes, y la pregunta que va a hacer que entres o no entres es si estás preparado. Pero ¿en qué consiste esa preparación? Hermano, yo no sé cómo vosotros lo veis, yo me estoy dando cuenta que incluso en el terreno cristiano últimamente está habiendo mucha confusión. Satanás está metiendo y colando de toda clase de doctrinas, de pensamientos, de tal. Algunas ya están tan desviadas de lo que la palabra enseña que ya casi ya ni se parece a lo que realmente dice la Escritura. Hay incluso ya están saliendo Biblias que realmente no tienen nada que ver con el original. Pero es importante conocer de verdad o no es importante saber. Vamos a ir a lo de la parábola de la cizaña y esto, luego iré matizando cosas. Es el Señor, presta atención, que además en el título, si lo tenéis en las Biblias, veréis que pone Jesús explica la parábola de la cizaña. Jesús, O sea, esta explicación no es una explicación ni siquiera de los apóstoles. Es una explicación directa del Señor de lo que significa la parábola. Y le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, ¿quién es el que siembra la buena semilla? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué? Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús mismo. El campo en el que siembra es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, el Señor es el que convierte, el que toca los corazones. Y esa semilla que está en medio del mundo, que es el campo, son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. La cizaña o el falso trigo, alguna vez ya lo he explicado, pero creo que es importante el detalle. Aquí lo llaman falso trigo, creo, en España me lo explicó una vez uno que era de campo. Yo no, la verdad es que esta parábola hasta no hace mucho no la entendí bien. ¿Por qué? Porque realmente parece trigo y mientras va creciendo no sabes distinguir. Y el Señor le dice, espera hasta la época de la siega. ¿Por qué hasta la época de la siega?
Y este hombre de campo me lo explicó, porque yo tampoco entendía eso. Digo, ¿por qué precisamente en la época de la siega? Pues es muy sencillo. El falso trigo no lleva grano. Entonces la vaina no pesa, como esto. Está erguida porque está vacía. No lleva fruto. Quédate con esto. No lleva fruto, no lleva grano. Solo es la vaina, la envoltura. ¿Vale? Y el trigo verdadero lleva fruto, lleva grano. Por lo tanto, el peso del grano hace que el peso por la ley de la gravedad hace que se incline. De tal manera que en una época de siega tú ves un campo de trigo con cizaña y ves toda la cizaña erguida, porque no tiene peso. ¿Qué podríamos decir que significa espiritualmente? El orgullo y la soberbia los mantiene erguidos. No son capaces de inclinarse. Pero los hijos del reino, los hijos verdaderos del Señor, están inclinados, están en posición de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque llevan fruto. ¿Qué clase de fruto será ese? ¿Quién me lo diría? Que se alimenta, que tiene beneficio. Está bien el matiz, pero ahora entraré en él. No va por ahí. Bueno, sí va, pero tú te puedes alimentar y depende de lo que te alimentes. Fruto bueno. Por ejemplo, La palabra de Dios pero está hablando de fruto. ¿Qué fruto se puede referir? ¿Qué fruto tienes que llevar para ser buen trigo? espiritual, fruto espiritual. ¿De qué tipo? Pues de Dios. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu que están en la palabra del Señor. Es decir, lo dejo ahí de momento. Cuando llegue el momento, ¿qué va a distinguir a los verdaderos hijos de Dios de los que no lo son? Que se conozca mucho la Biblia, que se sepa versículos de memoria, que vaya a la iglesia sin faltar ningún día, que haya hecho muchas cosas, que tal y que cual. ¿A ti todo eso qué te parece? ¿No es la propia Biblia la que dice que la letra qué hace? ¿Y el espíritu? Si tú solo coges esto y lo coges como letra, terminas muerto, liquidado. Hay mucha gente que conoce la Biblia. Bueno, que conoce, que sabe de la Biblia. Pero una cosa es saber cosas y otra cosa es dar fruto. Por eso decía que te puedes alimentar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con ¿cómo se llaman las chicas estas? Las anoréxicas. Comen, se meten los dedos y vomitan. No lo digieren. No lo hacen formar parte de su vida. No quieren. No quieren porque hay un engaño diabólico ahí. Pero lo digo porque tú puedes saber muchas cosas de la Biblia y en realidad no tener frutos del Espíritu. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque últimamente, como digo, estoy preocupado por la Iglesia, por el pueblo de Dios. Porque tenemos que empezar ya a madurar en ciertas cosas y yo no sé cómo serán ni cuándo serán los tiempos
y cómo van a venir los acontecimientos, porque evidentemente solo Dios lo sabe. Pero hay una cosa que sí dice la palabra. Cuando veáis ciertos acontecimientos, sabéis, no sabéis ni el día ni la hora, pero sabéis que el tiempo está cerca. Y al menos, aunque tengas la duda, vuelvo a insistir en la pregunta que hice. ¿Estás preparado? Porque el Señor ha dicho que va a ser como un ladrón en la noche. No se va a anunciar por delante. Va a venir de improviso. Y tú tienes la responsabilidad de estar preparado. Ahora, ¿por qué además estar preparado? ¿Por qué lo de las vírgenes que están un tiempo, unas se duermen? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué Dios, por ejemplo, además nos hace esperar? Darnos oportunidad para cambiarnos. Esa es una. Pero y a los que ya se supone que estamos en la iglesia y ya el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. No tenemos nada que hacer, ya estamos, ya hemos llegado. ¿Os acordáis que el domingo pasado, me parece que fue, estábamos hablando del tema de... Ay, mira, uy, cada vez tengo la cabeza peor, ¿eh? Tenéis que orar mucho por el pastor. Sí, que muy en resumidas cuentas y llevándolo a un extremo, evidentemente no se puede generalizar totalmente, pero más o menos para que me entendierais, os acordáis que dije que el calvinismo producía gente pasiva y el arminianismo producía gente ansiosa. Ninguna de esas dos cosas son frutos del Espíritu Santo. Vosotros no estéis ansiosos, dice el Señor. ¿Y qué me decís de la pasividad? ¿Qué le pasó a Adán por ser tan pasivo? Porque Adán le podía haber dicho a Eva, por ejemplo, mira, no, yo en esto no voy a participar. Pero se dejó llevar el buen hombre y todavía estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, delante de nuestra familia y delante nuestra y del mundo también. Y el cristiano no puede vivir con un espíritu religioso de dejarte llevar y simplemente no. Algunos piensan que eso va a ser posible, pero esa es la inquietud que yo tengo. El tercer texto que os quería sacar es la iglesia de la Odisea. ¿Os acordáis de lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Y era una iglesia. Tú eres... ¿Quién se acuerda? Tú eres tibio. Y por cuanto eres tibio, es decir, no eres ni frío ni caliente, tú quieres, como decimos en español que todos nos entendemos, ponerle una vela a Dios y otra vela al diablo. Tú quieres estar como entre dos aguas, para que según te interese, tiras para Dios, pero si en otro momento te interesa más tirar para el diablo, tira para el diablo. Pero como tienes puesta la vela a Dios, pues tú crees que a Dios lo vas a engañar con el cirio ese que le has puesto ahí. Y el Señor le dice que conmigo te equivocas en eso totalmente.
por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Yo, no hace falta que lo hagas tú. No quiero gente tibia. Quiero gente consagrada. Quiero gente que se tome mi palabra en serio. Hermanos, yo no sé lo que tiene que venir. Sé que a veces incluso da miedo ciertas cosas que cada vez estamos viendo más. Pero a mí lo que esto me lleva es a darme cuenta de la necesidad que cada vez más tenemos de acercarnos a Dios. Porque además te haría otra pregunta, tú te la contestas. En una situación, si ahora mismo se arma un conflicto, por ejemplo, internacional, que no estaría tan raro, tal como están las cosas, y se monta otra guerra mundial, por ejemplo, ¿quién crees tú que te puede proteger, resguardar a ti, a tu familia, por ejemplo? ¿Y tú crees, sinceramente, que tú estás en una suficiente relación con Dios como para que... Es que es un tema importante, hermano. A ver, Dios tiene mucha paciencia, Dios es muy amoroso. Pero otra pregunta que te haría. ¿Dios tiene que esperar infinitamente a que tú te decidas a consagrarte? Bueno, yo como soy paciente, aquí estoy. Hijo mío, hija mía, a ver si algún día te decides a tomarte mi palabra en serio. Hay mucho peligro, hermano, últimamente, y mucho engaño. Y no es para tomarse la broma. La iglesia tiene que despertar a las cosas profundas de Dios. Hemos convertido, y hablo en términos generales, espero que me estéis entendiendo, y no estoy juzgando a nadie, Dios me libre. El único juez es el Señor. Pero creo que mi responsabilidad, incluso como pastor, es decir ciertas cosas que yo creo que me inquietan por lo menos y que tengo que dar como advertencia al pueblo de Dios. Porque en definitiva vosotros no sois míos, sois de Dios. Pero Dios me va a pedir responsabilidad a mí. Dios me va a decir un día, ¿qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has enseñado? ¿Le has dado a mi pueblo la verdad o le has dado a mi pueblo la mentira? Entonces, yendo ya al tema, el Señor le dice a la Odisea, no quiero tibios. Y nos puede extrañar incluso por qué. Hermanos, volvamos al trigo y a la cizaña. Lo que Dios quiere, el valor verdadero del trigo, ¿cuál es? Tú puedes hacer harina, masa, con la vaina si no tiene el trigo. ¿Verdad que no? El valor del trigo es el grano, es el fruto. El valor del cristiano, lo que da sentido al cristianismo, ni siquiera es la letra. Porque esta letra, sin los frutos del Espíritu, está vacía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me limito
a una vida puramente religiosa, me aprendo 4 versículos de memoria, canto 4 cánticos, ya lo hago automáticamente además, vengo al culto, echo mi ofrenda, pero luego el resto, por ejemplo, de mi vida es otra rutina pero mundana, y fíjate que ya ni siquiera estoy diciendo que te vayas a pecar por ahí. Simplemente, digámoslo de otra manera, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Piensa otra cosa importante. No basta con que tú quieras hacer la voluntad de Dios. No me dirás, César. No basta. No te olvides de que hay un enemigo. Y al enemigo no le interesa que tú crezcas. Por eso te va a poner muchos impedimentos. ¿A ti no te ha pasado incluso que a lo mejor ha habido noche que no puedes dormir? Te pones a orar y a los 5 minutos te has quedado frito. Ahora, si no te pones a orar, no duermes. Por ejemplo. O te pones a orar en casa y empieza a sonar el teléfono, a llamarte este, el otro, no, fulanito, menganito, tal igual. Cualquier cosa, Satanás es capaz hasta de ponerte una gotera para que no puedas orar. Porque lo que Satanás no quiere es que tú crezcas, que tú madures. Y los frutos del Espíritu, hermano, por mucho que queramos, no se pueden improvisar. Hay quien lo intenta. Pero tú no vas a tener verdadera fe si no la trabajas. Tú no vas a tener verdadera paciencia si no la trabajas. Tú no vas a tener verdadero amor, que es desinteresado y sacrificial, si no lo trabajas. Porque el fruto ese no es tuyo, es del Espíritu. Y solo en la medida en que el Espíritu Santo esté en tu vida, estarán los frutos. Y además, esos frutos, aunque estén en esencia, tienen que ser trabajados. Eso es el fuego, por eso mucha gente tampoco entiende, porque claro, es el Espíritu del Señor el que te tiene que dar luz, que el Señor diga, seréis bautizados en Espíritu Santo y... ¿Por qué fuego? Mirad, no hace mucho, me parece que fue Estefan, me hizo gracia porque yo he practicado, habló de la carrera de fondo y de cómo el que estaba en una carrera de fondo tenía que esforzarse tal y cual. Yo he practicado la carrera de fondo, no he llegado a correr ninguna maratón, pero me ha gustado. Y una de las primeras cosas que aprendí es que, por ejemplo, no cualquiera puede correr una maratón. Incluso hay personas que correrían el riesgo de que le diera un telele y se quedaran en el camino. Para tú correr una maratón con unas ciertas garantías, tú tienes que pasar un periodo largo de entrenamiento porque, entre otras cosas, para poder soportar el bombeo de sangre y el esfuerzo que requiere correr 42 kilómetros sin parar, piensa que 42 kilómetros serán, pues no sé, como desde aquí a Elda o por ahí, una cosa así, quizás, o quizás más. Pues tú imagínate desde aquí hasta allí corriendo, sin parar.
Tú tienes que pasar unos entrenamientos especiales porque tu corazón se tiene que dilatar. Tus pulsaciones bajarán porque serás capaz de tener un corazón que con menos bombeo lance más sangre. Y tu cuerpo se tiene que ir preparando, fíjate lo que quiere decir, solamente para poder cubrir la distancia y cumplir un mínimo, tu cuerpo tiene que sufrir con la preparación, con el entrenamiento y tal, unos cambios para poder cumplir el fin que persigue. Ahora entenderás por qué el Señor, si tú le pides paciencia, por ejemplo, te pone al lado a un tío que es un peñazo. ¿Tú quieres paciencia? Practica. Igual que el que hace pesas. ¿Tú quieres tener esperanza? No hay problema. Te pongo en una situación donde lo veas todo negro. ¿Qué va a marcar la diferencia? Porque el Señor dice, y por eso veis cómo se pueden ir entendiendo los textos de la palabra. ¿Qué va a marcar la diferencia? Pues el Señor dice que el sufrimiento según el mundo es para muerte. ¿Por qué? Porque como ahí no está el Espíritu de Dios, eso te va a hundir. Pero el sufrimiento, si sufrimos con Cristo, ¿qué nos dice la palabra también? ¿Quién se acuerda? Reinaremos. El sufrimiento en este mundo, cuando Cristo está en tu vida, y esa es la principal clave, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Porque ese sufrimiento es la preparatoria para reinar. Ese sufrimiento te machaca, pero con el poder del Espíritu Santo va haciendo una obra de transformación en ti que te va a dar un mayor sentido de la responsabilidad, un mayor sentido del equilibrio, un mayor sentido de cómo animar a los demás, etc. Es decir, Dios va a coger eso y con su Espíritu Santo lo transforma en luz. Parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué les faltaba a las imprudentes? El A. ¿Y qué significa el aceite en la Biblia? El Espíritu. No cuidaron la presencia de Dios, no cuidaron el tener, no fueron precavidas de preocuparse de tener una comunión con Dios para que se les suministrara el Espíritu que necesitaban. Ese fue su fallo. Cuando tú no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o la descuidas, o como dice en otro sitio, no enfriéis al Espíritu. Cuando tú descuidas eso, tú no puedes alcanzar madurez. No puedes. Y como Dios no quiere tibios, Dios puede permitir la tibieza un tiempo. Pero no, en fin, no voy a decir porque esto es una opinión mía personal. Y como digo, solo Dios sabe todos los porqué y todas las cosas. Pero sí una sola cosa para que te sirva y lo medites. Llegará un momento, sea cuando sea, no sé si a lo mejor ya ha empezado, en que Dios mismo va a permitir que las circunstancias se pongan difíciles o duras, y tú dirás, ¿y por qué? Porque estoy harto de la tibieza espiritual. El problema no es cuando nosotros estemos cansados. El problema es cuando Dios se cansa.
cuando Dios dice hasta aquí. ¿Qué pasó con Noé? Nos dice, la maldad del mundo era de tal calibre que el pensamiento continuo de los hombres era solamente el mal. Fijaos cómo estaba la humanidad en la época de Noé. Porque esa es otra. Y por eso me preocupa, porque estoy viendo signos, que además lo podéis leer en Apocalipsis también, me parece que lo estaba meditando también. Sí, en Apocalipsis 16, cuando habla de y en el 9 también creo que hay otro que dice más o menos lo mismo, dice, aquí, por ejemplo, en el 16:11, dice, está hablando de que, bueno, vamos a leer desde el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y antes también, no sé si hay otro versículo que dice, y no se arrepintieron. Cuando tú entras, lo mismo que el Espíritu Santo te lleva a dar frutos del Espíritu, cuando tú caes en manos de Satanás, la obra de Satanás en tu vida endurece tu corazón. Y te vuelves esclavo del odio, esclavo del pecado, esclavo de todo. Y hoy, no sé cómo tú lo ves, pero hay gente, si no voy a entrar en temas, cada vez más con un corazón tan endurecido que es capaz de ver a la gente tirada en la calle y pegar un saltito y pasar de largo. ¿Y por qué digo esto? Porque la parábola del trigo y la cizaña, que es lo que estamos tratando, implica una separación, el que está doblado y el que está en orgullo. No sé cuándo, no sé cómo, porque creo que también ahí interviene la obra del Espíritu, pero llegará un momento que según el Señor es la época de la siega, donde todos los hijos del maligno estarán y todos los hijos del Señor estarán con sus frutos. Y prácticamente se va a poder distinguir a simple vista los unos de los otros. La pregunta es, ¿tú dónde vas a estar? Si esto llega en nuestra generación, ¿dónde te vas a situar? La cosa no es para tomarse la broma. Tenemos que crecer y madurar en el Señor. Tenemos que agarrarnos más que nunca al Señor. Esa es mi preocupación y lo que os digo como pastor. Por favor, agárrate al Señor como nunca lo has hecho en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo obre. Porque pase lo que pase, como le dice a Timoteo, yo he tenido persecución, he sido perseguido, me han maltratado, pero no han podido conmigo. Y a Timoteo lo que le dice es eso, tú como buen obrero del Señor, venga la situación que venga, tú sé fiel a la palabra. Predica la palabra tal como es, tal como está. No la cambies, no la tuerzas. Y si tienen que venir cosas, el Señor manda, pero tú tienes que estar incluso dispuesto a pasar malos momentos si el Señor así lo quiere, pero nunca, nunca dejes
la comunión con el Espíritu Santo y el dejarte trabajar por Él. Aleluya.